Hermanos, quiero saludarlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes, esperando que el Señor les bendiga, y quiero saludarlos a todos con tres glorias a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Doy gracias al Señor en este día porque me ha permitido también estar con ustedes y me ha concedido la vida, la salud para poder también predicar la palabra del Señor. Es un trabajo que nosotros los pastores también lo hacemos a diario, no obstante complejo, difícil cuando tenemos que hacerlo frente a los demás pastores, porque también en ello hay una evidencia del Espíritu Santo que trae discernimiento a su vida también de la palabra del Señor. Es el temor que hay siempre en el corazón de cada pastor que va a predicar frente a otro consiervo. Pero creo que el Señor va a estar hoy día con nosotros y quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 19. En el capítulo 19, el libro de los Hechos, el capítulo 19. El versículo 13. Cuando usted lo haya encontrado, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor para que le demos lectura a la santa palabra. Vamos a leer del 13, el 14 y el 15. Vamos a lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas a vosotros, ¿quiénes son? ¿O quiénes sois? Según su versión de su Biblia. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, en esta hora te doy por estos versículos que acabo de leer. Y primeramente, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo esté entre medio mío, Señor, que esté dentro de mí, Señor, para poder predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, a cada una de las vidas de mis pastores, de mis hermanos, de mis hermanos evangelistas, misioneros, Señor, que están en este lugar. Tú tienes una palabra especial para cada uno de nosotros en este día. Por tanto, Señor, te ruego misericordia, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos haces vivir cada día más, nos haces confiar plenamente en ti, Señor. Creo en esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Señor, que va a ser eficaz para cada vida, cada corazón del que está oyente en este lugar. Lo creo en el nombre santo, poderoso de mi Salvador Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Bueno, el lema son los hechos finales, los sucesos finales, lo que está aconteciendo en nuestra iglesia. No obstante, cuando nosotros hablamos de los tiempos finales, primeramente los hijos del Señor debemos ubicarnos en nuestro tiempo real, en el presente. Y en este presente que estamos viviendo hoy día, cuando vemos la contextualidad que está pasando en el mundo, en particular también en nuestro país, nosotros podemos examinarnos también como cristianos y ver la perspectiva interior de nuestros corazones, qué realmente somos, qué realmente estamos haciendo y para dónde queremos ir los cristianos hijos del Señor. Todos son conocedores de la palabra del Señor de algún u otro motivo. En nuestras casas, en nuestra familia, nuestros parientes, de alguna manera Dios ha llegado a su vida. En Latinoamérica hay un porcentaje muy alto de gente que conoce a Dios, que puede ser católico, diferentes religiones, pero conoce de alguna manera a Dios. En el mundo hay un porcentaje grande también y también se separan de otras religiones. El Islam, como otra de las religiones más importantes también, el budaísmo, otra religión importante también, que buscan su principio bajo la doctrina y el orden, bajo la condición que si son buenas personas van a llegar al cielo.
Bueno, esa misma condición regía para el pueblo de los judíos. Los judíos, si cumplían la palabra del Señor, la Torá, y eran constantes de la oración, podían llegar al cielo. Si hoy día le preguntan a un judío qué condiciones o qué características tiene que tener él para que llegue al cielo, dice: tengo que ser buen cristiano, cumplir los mandamientos. Eso le va a decir el judío: tengo que cumplir todos los mandamientos, orar constantemente a Dios para no perder la comunión con Dios. Y si soy bueno en todo lo que estoy haciendo, heredo el cielo. Esa es la promesa del judío. Y bíblicamente, hermano, esa es la promesa que viene desde Abraham para el pueblo judío. No obstante, aquí somos chilenos. Y para nosotros vino esa promesa, pero aún más. El Señor, por su misericordia, Él murió por nosotros para expiación de todos nuestros pecados. Y por gracia, solo por gracia y misericordia del Señor, Él nos salvó por su sangre, que murió en la cruz del Calvario. Pero el judío todavía hoy, hasta el día de hoy, dice: por Abraham, por el padre Abraham, que saliendo de su tierra, haciéndole caso a Dios, se fue a otra tierra, mandado por Dios, obedeciendo a Dios. Y en esa tierra habitó y esperó en Dios la promesa de un hijo. No obstante, también nosotros, a través de la palabra del Señor, sabemos que tuvo un hijo antes por haberse apurado. Y cuando hubo tenido su hijo, el Señor lo probó para que Isaac fuera sacrificado. En esa promesa del Señor, Dios se le reveló que a través de Isaac iban a tener un pueblo grande, numeroso, que iba a ser grande como el cielo, como las estrellas del cielo, y le dio una gran promesa que había una descendencia y una promesa definitiva para el pueblo de Israel. A través de Isaac nació Jacob, también con la misma promesa de su padre Abraham. Isaac, a través de Isaac, las 12 tribus. Y de José, que siendo rechazado por sus hermanos, fue cautivo en Egipto. Y haciéndose príncipe en Egipto, recibió a sus hermanos en un tiempo de pobreza. Cuando hubo recibido a su hermano en un tiempo de pobreza, tuvo misericordia a él. Cuando muchos lo rechazaron, así mismo como nos ha pasado a muchos de nosotros. He visto por muchas partes y publican: el que me traicionó es mi hermano. En la congregación el que traiciona es el hermano. Y eso es lo normal y más cotidiano que se pueda ver. El más cercano, el que traiciona a su hermano. No nos debiera pasar a nosotros los cristianos, pero siempre se publica esto, y esto viene de 4000 años atrás. Jacob es de las 12 tribus de José, cuando tuvo misericordia del Señor a través de sus hermanos, 75 en total de ellos. Dice la palabra del Señor: hasta que murió José hubo misericordia en Egipto por todos los israelitas que habían sido traídos desde otra tierra por la pobreza, donde había trigo, que era Egipto. Y en esa tierra que había prosperidad, al morir el rey egipcio, dice la palabra del Señor que pasaron los años y había una promesa que iban a ser cautivos por alrededor de 400 años. Y en esos 400 años murieron todos los príncipes de Egipto, y el último príncipe ya no recordaba la promesa que se había hecho con José. La memoria se había ido, no había quedado escrito, y empezaron a ver que el pueblo de Israel se multiplicaba en gran medida. Y el Señor otra vez tuvo misericordia del judío, y a través de una mujer que iba a morir su hijo, el Señor tuvo misericordia y también lo hizo príncipe, que fue Moisés. Y hasta el día de hoy el gran padre para el pueblo judío sigue siendo Moisés. Y la cautividad que vivieron y la salida de Egipto fue la gran batalla y la gran guerra y la gran victoria que hasta los días de hoy se recuerda en cada pueblo, en cada ciudad. Y si en su iglesia o en su ciudad o en su comuna hay judíos, van a recordar el éxodo del pueblo judío por la mano del Señor, que tuvo misericordia para que el faraón lo deje ir. Porque pura misericordia del Señor hubo ahí. 10 plagas tuvieron que caer y tuvo que estar el Señor ahí juntamente con ellos. Pero Moisés,
siendo de 40 años, dice la palabra del Señor, tuvo que salir de su tierra siendo príncipe. Y después de 40 años estando en el desierto, habiendo perdido todo, teniendo 2 hijas, dice que se le presentó una zarza en forma de una llama de fuego y la zarza ardía y no se consumía. Esa presencia de Dios sigue estando hoy con nosotros. Ha pasado más de 4000 años y la presencia de Dios sigue derramándose a través como de fuego en nuestras vidas. Sigue quemando nuestro interior, sigue haciendo el Señor como Él quiere, aunque nosotros no somos judíos. Dice la palabra del Señor que le pidió que se quitara las sandalias de sus pies y ahí le trajo la promesa. Y le dijo, Señor, si tú vas conmigo, Dios, si tú vas conmigo, Moisés, si tú vas conmigo, yo voy a ir. Y dice la palabra del Señor que se hicieron amigos, que tuvo una relación estrecha Dios con Moisés, al escribir las tablas de la ley, a darle esa tremenda revelación de estar en la presencia de nuestro Señor. Todo el que está cerca de la presencia del Señor, dice la Biblia, que caen como muertos. Pero Moisés resistía la presencia del Señor cuando escribía la palabra del Señor y cuando Dios le hablaba directamente a él, a Moisés, le hablaba al Señor, nuestro Dios. El mismo Dios le hablaba a Moisés. Y esa salida de Egipto, amados hermanos, pasaron para llegar un día al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, pasó por muchas pruebas y dificultades. Antes, no obstante, muchos profetas del Señor lo habían anunciado. Profetas del Señor habían llegado con palabra de Dios, diciendo que de la tribu de David nacería el libertador. Y en el tiempo de David, Samuel, un profeta del Señor, del tiempo de los jueces, el rey, levantan a un rey, Saúl. Posterior a este rey que pecó delante del Señor por su desobediencia, viene David. Y David fue grande, dice la palabra del Señor. Pero la presencia del Señor lo inundaba, pero no fue tan grande la presencia del Señor por su pecado. Hubo un pecado en David. Y la gloria del Señor no pudo manifestarse aún más grande en él. A veces nosotros como cristianos, y yo estoy relatando esto, voy a ser breve, no quiero ser más extensivo también en la historia, en una historia bíblica. Pero David era muy usado por el Señor. Pero así como el Señor lo usaba, también fue tentado. También fue provocado él por su propia concupiscencia y pecó delante del Señor. A veces nosotros creemos, amados pastores, hermanos evangelistas, que nuestras consecuencias y nuestros actos quedan en la nada cuando pedimos perdón delante del Señor. Es verdad, el Señor perdona nuestros pecados. David se humilló hasta el polvo de la tierra para pedir perdón y el Señor lo perdonó. Pero hubo también una consecuencia. David nunca pudo construir el templo para el Señor, recién su hijo pudo cumplir la promesa de Dios. Salomón construyó el templo, pero David por su pecado, una falla no pudo. Moisés, un hombre recto delante del Señor, una falla y no pudo conocer la tierra prometida. Dice la palabra del Señor, se enojó tanto que le dio un varazo a la piedra y el Señor lo reprendió duramente y le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y luchó Moisés. Y Moisés se resignó, pero el Señor le pidió, Señor, por lo menos quiero verla. Y dice que lo llevó a un monte alto. Y desde ahí pudo ver la tierra prometida de Canaán. El Señor no le quitó todo, por lo menos la pudo ver. Dice la palabra del Señor también en el libro de Judas, que cuando murió Moisés, el diablo quiso buscar el cuerpo de Moisés. Y el arcángel vino y luchó con él por el cuerpo de Moisés. Porque muchos idolatraban y hasta el día de hoy tratan de idolatrar a Moisés por el gran éxodo que hizo a través del desierto. Pero Dios no lo permitió y su cuerpo nunca fue encontrado, dice la palabra del Señor. Un arcángel del Señor luchó por el cuerpo de Moisés. Porque la única honra y gloria tenía que ser para Dios. Y así va a ser para siempre. La gloria y la honra siempre van a ser para Dios. Nosotros los hijos del Señor, a veces luchamos y queremos hacer muchas cosas,
Pero la Biblia nos dice a nosotros, siervos inútiles son, no es que nos sirvamos para nada, solamente somos vasos, instrumentos en la mano del Señor. Si el Señor no nos quiere tocar, si el Señor no nos permite tocar nuestras vidas, no somos nada, no servimos para nada, inútiles somos en los abrazos del Señor. Pero el Señor ha tenido misericordia, y así como llamó un día a Moisés, lo llamó a usted a servir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces mirando nuestras cualidades nosotros diríamos, ¿por qué por nosotros? Y a veces venimos nosotros los pastores, hermanos evangelistas, misioneros, hermanos usted que está aquí en la banca. Hemos venido de diferentes lugares, el Señor nos llamó de diferentes formas. Hace tiempo atrás nos juntamos en Coyhaique con algunos pastores en la convención distrital. Y veíamos a los pastores que estábamos ahí, los encargados de obra. Unos venían del campo, de trabajar del campo al trabajo ministerial. Otros trabajaban en la carpintería y venían al trabajo ministerial. Otros trabajaban en la mar y traían el sustento de la mar a sus casas y el Señor los llamó al trabajo ministerial. Así también lo hizo el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Así el Señor lo ha hecho con nosotros, donde nada valíamos, donde estábamos, el Señor nos llamó. No importando nuestra condición, nuestro oficio, nuestros quehaceres. Un día el Señor se nos presentó en nuestra vida y desde ahí en adelante somos siervos del Señor, ministros del Señor, para predicar su santo evangelio a toda criatura. Por eso ninguno de nosotros debe tener en menos el llamado de Cristo del Señor, porque el mandato del Señor viene aún con más añadidura. Dice la palabra del Señor que a través de su Espíritu Santo, en nosotros, los pastores, evangelistas, los que ya en el ministerio del Señor, vendrían dones como de ciencia para nuestras vidas, sabiduría y conocimiento. En mi vida corta de pastor también me ha tocado visitar y estar con muchos pastores, algunos teólogos, otros con dones de ciencia, muchos con muchos estudios, teología, tenían una teología que se llamaba del desarrollo místico y otras cosas más, y muchos tipos de teología. Pero al momento de predicar la palabra del Señor y al momento de desarrollar el mensaje del Señor, he encontrado el Espíritu Santo más en un siervo que puede trabajar en la carpintería que en alguien que pueda tener un ministerio tan alto que el Señor no lo quiera tocar. Porque todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Uno puede ser experto en muchas cosas, tener ingeniería, puede tener muchas cosas en la vida. Secular uno puede estudiar mucho, pero en la parte espiritual se niega todo eso y empezamos a ser nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. De ahí para adelante no importa el título, el cartón que usted tenga, pastor, hermano evangelista, solo importa la presencia del Señor en su vida y que el Señor lo utilice. En el versículo que yo le acababa de leer, decía la palabra que andaban unos hombres y querían predicar la palabra del Señor y querían sacar demonios. Y dice la palabra del Señor que los demonios los revelaban. Decían, a Jesús conozco y a ese Pablo también, y a ustedes no lo conozco. Cuán importante, hermanos amados, es que Dios nos conozca a nosotros, pero también el enemigo nos conozca a nosotros, que los demonios tiemblen alrededor de nosotros cuando pasemos. Cuando la iglesia se levante y ore, el demonio tiemble, que la vuelta del enemigo se pierda. Hermanos amados, Jesucristo nuestro Señor, anunciado por los profetas, pasó pruebas y dificultades, no exento. Hermano, Elías, un hombre de Dios, llamado por el Señor, le dijo, si tú llamas y tú dices va a llover, pero si tú no lo quieres, no va a llover. Mira el poder que el Señor le dio a un hombre para que descienda la lluvia a un hombre igual que nosotros. Y llovió cuando oró Elías. Ahí estaba la promesa de Dios real en su corazón. Pero Elías tuvo miedo, peleó con los 500 Baales, después tuvo miedo, pasó pena, tristeza. Quiero morir, decía. ¿Acaso no lo ha pasado a los pastores que han pasado pena, tristeza, amargura en su corazón? Y dice, Señor, preferiría morir. Pero ahí viene el Señor nuevamente y nos da ánimo para seguir adelante esta carrera.
Porque el Señor no ha llamado, no ha sido el hombre, no ha sido la mujer, sino Cristo, que ha sellado nuestros corazones con el Espíritu Santo para seguir hasta el último día de nuestra vida. No importando, amados hermanos, las condiciones que hemos llegado, sino el proceso que estamos viviendo. Ese mismo Elías que decía: yo voy a morir, Señor, y ¿quién me va a ver? 500 más hay por ahí. Y lo mandó al campo, y de ahí levantó a Eliseo. Eliseo estaba ahí trabajando en el campo, en la quinta junta de bueyes. Y dice la palabra del Señor que cuando lo vio Eliseo, dice, su corazón se entristeció porque sabía lo que venía. Y dijo: mira, Elías, voy a despedirme de mi padre, de mi madre. ¿Qué tengo yo contigo? Le dijo Elías: anda, despídete. Y cuando se despidió, dice la palabra del Señor que mató sus 2 bueyes de él, la yunta, que trabajaba, que vale como un tractor ahora en este tiempo. Dirigía en ese tiempo ese trabajo del campo. Mató los 2 bueyes y con el yugo coció la carne. Mire qué grande era el yugo también. Coció la carne con el yugo y los 2 bueyes y le dio de comer a todo el pueblo. Y el arado también fue destruido, quemado. Dice la palabra del Señor que de ahí se despidió y se fue y no volvió más. Así nos llamó también el Señor a dejar nuestras vidas, a dejar nuestras cosas, nuestras materialidades y depender plenamente del Señor. ¿Cuántas veces que hemos querido buscar lo que dejamos en el pasado? Pero el Señor nos dice: no, tú viniste un día a mi camino y tuviste que destruirlo todo. Y así lo hicimos. Por eso tenemos que estar confiados en el Señor, que Él nos proveerá en todo momento y en toda circunstancia. Él no nos va a dejar solos, dice su palabra, y debemos pegarnos siempre a ella como promesa fiel y justa para nuestras vidas. Lo único que quería era una doble porción de Elías. Y cuando Elías fue arrebatado al cielo, mire, hermano, la misericordia del Señor, que a un hombre no murió, sino se lo llevaron al cielo. Y Eliseo tomó la presencia del Señor y una doble unción cayó sobre él. Y cuando murió Eliseo, dice la palabra del Señor, lo enterraron. Pero cuando hubo muerto y fue a enterrar a otro cerca ahí, con la pura presencia, Eliseo revivió. ¿Cuánta presencia había ahí? Era abundante. ¿Cuánta presencia del Señor hay en nuestros corazones en este día? Hermanos, necesitamos llenarnos cada día más de la presencia del Señor, pero debe abundar en nuestros corazones hasta el último día de nuestra vida. Así es el Señor con nosotros. El Señor trajo promesas así con Joel. Dice Joel: y los ancianos verán visiones. Esa promesa es tal cual por ahora. En el capítulo 2 del libro de Hechos también está. Y los ancianos, en la primera predicación de Pedro, y los ancianos verán visiones. A veces como pastor me costó comprender a mí también esto. Un joven puede soñar, una hermana puede soñar y trae su sueño. Un anciano sabe discernir el sueño que es de Dios y cuando comió de más. Por eso la Biblia dice: y los jóvenes verán visiones. Así es la palabra del Señor. Y los jóvenes, lo estaba diciendo 300 años antes de nuestro Señor, 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, la visión del joven es cuando lleva a su pastor y le dice: pastor amado, mire, vamos a ir a tal lugar a predicar el Evangelio. ¿Quién te lo reveló, hijo? El Señor me lo reveló. Y usted pone en discernimiento lo que el Señor le dice y toma conciencia de lo que está haciendo. Y es la iglesia que ayuda a llevar el Evangelio a través del Espíritu Santo. Y toman esa visión muchos pastores que a veces han pasado pruebas, dificultades, y a veces la visión se ciega. Pero hay otros revitalizados y dicen: mire, pastor, podemos ir por allá, podemos ir por acá, yo quiero ir a hacer esto, quiero hacer lo otro. Por eso el Señor dejó esta promesa: y los jóvenes verán visiones. Pero ancianos soñarán sueños. Y estos sueños son espirituales. A nosotros los cristianos, hermanos amados, tenemos que aprender, los hijos del Señor, que un día el Señor nos llamó a sus caminos.
Y de ahí para adelante todo cambió. Empezamos a ser espirituales, como dice la palabra del Señor. Y empezamos a mirar con otros ojos las cosas del Señor. Eliseo pasaba una gran prueba. Dice la palabra del Señor, cuando los sirios querían llegar a Israel, él siempre advertía antes por la profecía. Antes que llegara por la profecía, le advertía por dónde tenía que ir Israel y por dónde no tenía que ir para que los sirios no lo atacaran. Pero el rey sirio, cuando supo que era Eliseo, dice que lo asedió. Lo llenó con carros, con ejército, lo asedió a Eliseo. Y Eliseo estaba solo con su siervo en su casa. Muchas veces, pastores, amados hermanos, vamos a ser asediados por el enemigo y veremos que son muchos los que están cerca de nosotros, que quieren el mal contra nosotros, que quieren que nosotros pasemos pruebas, dificultades, que quieren el mal para la vida del pastor, de la pastora. Pero ahí nos manda el Señor a abrir nuestros ojos espirituales, porque dice la Biblia que mandará ángel alrededor de nosotros para que nos defiendan. Y esa promesa la tenía también Eliseo. Y le dice: tu siervo, anda a mirar de nuevo. Y dice: mira, hay carros alrededor de nosotros y nos van a defender. Hay un ejército cerca de nosotros que nos va a defender de los sirios. Así le decía: estamos defendidos, nos vamos a morir. Y Eliseo estaba tranquilo, vivía en paz, porque había ángeles alrededor de él que lo defendían. Y el ejército sirio se escondió, se turbó y se fue. No lo pudieron matar. A veces nosotros, los hijos del Señor, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, sentir al Espíritu Santo y ver todos esos ángeles que están alrededor de nosotros a defender nuestra vida. Dice la palabra del Señor que el Señor tuvo miedo, que el Señor estaba pasando tristeza, que estaba pasando amargura antes del Gólgota, antes de pasar la prueba de la cruz. Y el Señor vino y mandaron ángeles para que le sostengan y lo fortalezcan. Y dijo: Señor, que sea tu voluntad. A veces nosotros en nuestras vidas no queremos la voluntad del Señor para nosotros, pero el Señor necesita más de nuestra vida. Hermanos amados, necesita el Señor que conozcamos quién es nuestro enemigo. Nuestros enemigos no son nuestros hermanos. Nuestros enemigos no son nuestros pastores, no son nuestras congregaciones, son huestes malignas, son demonios, son principados, que ahí tenemos que orar y pedir al Señor fortaleza, porque hay poder en Jesucristo nuestro Señor para liberación de nuestra congregación, de nuestra iglesia y de nuestra familia. El poder del Señor a través de Jesucristo está en nuestra mano. Dice la palabra del Señor que Jesús fue donde un gadareno, y cuando fue donde él estaba endemoniado y le preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? Somos una legión, le dijo, y era un solo hombre. Y cuando oró por él, dice que le pedían: por favor, todos los demonios, por favor, no nos quite de esta provincia. Por favor, no nos quite de esta provincia. Ellos toman regiones, lugares. Nosotros tenemos la potestad de orar y pedirle al Señor: Señor, saca estos demonios de nuestro país. Saca estos demonios de nuestra ciudad. Saca tu espíritu humano de aquí que atormentan a esta iglesia, a esta gente que está dividida, que no sabe por dónde pensar. Pero tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y saber con discernimiento. Saber con discernimiento, amados hermanos pastores, que no estamos luchando contra el comunismo, contra el marxismo, estamos luchando contra huestes del enemigo. Hoy estamos luchando contra otras huestes celestiales que dijo el Señor que vendrán. Pero cuando aumente la maldad, dice la palabra del Señor, que aumentará la gracia. Y cuando aumente la gracia, el Espíritu Santo debe brotar en nuestro corazón de más. Debe llenarnos el Señor con su presencia. Hermanos amados, pastores, este día el Señor me ha hablado a mi corazón.
En el almuerzo estábamos conversando y la pastora empezó a hablar. Y el Señor me habló en mi corazón. Nosotros tenemos potestad en nuestra vida. A veces queremos aprender por ahí y por allá y queremos enseñarle a otros cómo liberar a un enfermo. Y eso no se aprende en ningún curso de capacitación. Eso no se aprende en ninguna parte. Ni por más que usted quiera enseñarle a otro cómo se hace algo así, hijito, no se aprende. Eso se aprende de rodillas, pidiéndole al Señor. Eso se aprende de rodillas, humillándose delante del Señor. Ahí el Señor nos va a conocer y el enemigo nos conocerá. Cuando haya un gran pacto con nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le podamos ver y estar en la presencia de nuestro Señor todos los días. Hay dos tipos de oraciones, la que hace el judío. Dice la Biblia, había un juez justo, injusto, con una viuda. Y la viuda fue, le pidió hasta que el juez injusto hizo justicia con ella. Esa era para los judíos. Decía, si ustedes oran, nos sirve a nosotros, los que no están bien convertidos les sirve. Oren, pida. Por misericordia el Señor le va a hacer. Pero los que somos espirituales, debemos ir a nuestra rodilla, reconocer a nuestro Señor y pedir al Señor, ayúdame, Señor. Y dice la Biblia que debemos gemir delante de Él. Y el Señor va a hacer con nosotros lo que le pidamos al Padre. Si gemimos en nuestros corazones, hay un gemir en nuestra vida. El Señor escuchará nuestras oraciones, nuestro clamor. Si no nos pusiéramos de acuerdo, dice la palabra del Señor, Él hará con nosotros. Pero debemos ir delante del Padre con gimiento, pedir al Señor con llanto, con dolor en nuestro corazón. ¿Qué vamos a pedir? Alma para Cristo. Alma para Cristo, dice el Señor. Primeramente es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás el Señor te lo va a dar. Todo lo demás el Señor te lo añadirá. Y te dará grandes cosas que tú ni pensabas que vas a tener. Pero lo primero es el reino del Señor y su justicia. Las almas para Cristo debe ser siempre nuestra prioridad. Es el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos sido llamados hoy cristianos. Y también cristianos evangélicos que creemos en el Evangelio de la buena nueva de salvación. Creemos en la buena nueva de salvación para salvación y remisión de pecados. Todos los que estamos aquí, estamos mandados a través de nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Con todo el poder de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario venciendo la muerte para que nosotros seamos más que vencedores. Para que nosotros seamos mucho más que vencedores. Pablo, un siervo del Señor, apóstol de Jesucristo, dice la palabra del Señor que él hablaba y con denuedo decía, no vivo yo como cantábamos en los coros, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo empieza a habitar en nuestros corazones, cambia todo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, cambia todo. No importa cómo éramos antes, no importa cómo lo hacíamos. Algunos cambian totalmente arriba de un púlpito cuando viene la presencia del Señor. Pero ese cambio tiene que estar arriba del púlpito y debajo del púlpito y en la calle y en todo lugar. Porque nosotros somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron, mas todas ahora son hechas nuevas. Y todo lo que hacemos para el Señor tiene que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la visión y el poder del Señor, del Espíritu Santo, va a caer sobre nosotros. Hermanos amados, nosotros no tenemos por qué invitar al Espíritu Santo a que venga a este lugar. Dice la palabra del Señor que Él cuando se fue lo dejó para toda verdad, toda justicia y todo juicio. Y estaría con nosotros hasta el fin. Hoy no es el fin. Hoy no ha terminado los tiempos. Hoy todavía no es el arrebatamiento. Por eso el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo usted lo puede sentir. Hay un estudio fisiológico del comportamiento del hombre. Algunos, porque son muy entendidos, dicen eso no es real. Y estudiaron el cerebro humano y el lóbulo frontal izquierdo, donde están las sensaciones, los sentimientos. Las personas que son espirituales, buscaron gente espiritual, que son espirituales, se les desarrolla una parte del lóbulo frontal izquierdo de su cerebro
y empiezan a sentir cosas diferentes. La ciencia lo comprobó, que el Espíritu Santo existe. Nosotros a veces escondamos. Nosotros a veces que somos inconversos y a veces mirando y viendo la gloria del Señor no hemos creído. Somos como esa mujer con el flujo de sangre. Solo algunos tocan el manto de Jesús y la presencia de Dios lo toca, y hay casos aislados de la presencia del Señor. Y pidemos un avivamiento cuando el avivamiento ya vino a nuestra iglesia. El día que esta iglesia se formó, la formó el Espíritu Santo. La Unión Evangélica es una iglesia bajo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no se mueve, algo no está pasando. Cuando el Espíritu Santo no está moviendo, algo pasa con nosotros. Debemos entender, hermanos pastores, que la vida del cristiano, que la vida de los pastores, del que recibe al Señor, tiene que ser tan espiritual cada día. Comprender que nuestra razón tiene que ser espiritual, que nuestro entendimiento tiene que ser espiritual y que tenemos que vivir bajo el Espíritu Santo. Hay una tercera oración que es la más misteriosa, que no la han podido comprender porque el Señor lo dejó como misterio para nosotros, que es la oración en lenguas. Cuando habla usted en lengua y ora en su oración en lengua, está relacionada directamente con nuestro Señor. Ahí no hay intermediador. Ahí está usted hablando directamente con el Señor. La manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés fue con hablar en lengua, en nuevas lenguas que eran humanas y angelicales. En algún momento, como hablaba la hermana pastora Carol, el Señor lo tocó. Algún momento el Señor visitó su vida y sintió la presencia del Señor. Yo cuando recibí el Espíritu Santo, vino el Señor en mi vida. Yo tenía mi mano alzada, era chico, como 12 años. Pastor Aldo está aquí y es testigo, el pastor Evaristo. Nos hicieron pasar. Mire, nuestra incredulidad. Era una convención de jóvenes en Puerto Cisne. El año no me acuerdo, éramos chicos. Y dijo el pastor Aldo, pasen todos adelante los jóvenes. Pasamos todos. Nosotros por mirar. Y nos reíamos igual de repente. El Señor conoce todo. Porque no mentir. Por mirar. Pasamos un gran grupo, no sé, 20, 30 jóvenes, todos éramos de la misma edad, en Sina y Sen, y éramos de Sina y Sen Coyhaique, todos de la misma edad. De las primeras convenciones jóvenes, en el año 90. Pastor Aldo dijo, mire, hijito, una predicación sencilla, aquí va a venir el Espíritu Santo y lo va a bautizar aquí. Así, tal cual, no fueron muchas palabras, pasamos adelante. Dijo, miren, si no pasó nada con usted porque oró al pastor Aldo, si no pasó nada, voy a orar de nuevo. Pero por su incredulidad pega un salto. Así nos dijo. Por su incredulidad pega un salto. No se me olvida nunca. Hay cosas que no se olvidan. Y nosotros, cuando oró, dijo, ahora. No sé si el pastor nos acordará acá para allá. Pero ahora. Y pegamos un salto. Y la mayoría empezó a danzar. Y yo no dancé porque yo no quise saltar, pero mi brazo desde la mano izquierda, tenía la mano izquierda levantada, entró una corriente por mi brazo que rodeó todo mi cuerpo hasta la planta de los pies, y esa presencia del Señor me ha seguido hasta el día de hoy. Ese Espíritu Santo me ha seguido hasta el día de hoy. Pasaron los años y el Señor me bautizó en lengua también. Pero esa corriente la siento cada momento. Antes de predicar, en mi mano izquierda levantaba mi mano y viene la presencia del Señor. Esa señal me la dejó el Señor en mi vida, esa corriente. Dice que son como corrientes de agua viva. ¿Qué señal ha dejado el Señor en tu vida? Quizás es necesario que volvamos a pegar un saltito para que venga el Espíritu Santo. Pero es necesario que vivamos en estos días llenos del poder del Señor. Es necesario que en estos días vivamos llenos del poder del Señor. Que el Espíritu Santo venga en nuestra vida y reventemos por algún lado, porque la gloria del Señor tiene que estar. Esta carne tiene que morir.
Hermanos, cuando danzamos delante del Señor, nuestra carne muere. Algunos no lo creen, pero muere porque ya no somos nosotros, es Cristo. Si alguno tiene vergüenza de danzar y si el Señor lo toma, va a perder toda la vergüenza y va a danzar igual. He visto, en la iglesia tenemos un púlpito alto. He visto cómo el Señor utiliza a sus hijos de un lado a otro, casi teletransportados. Una hermana que es pequeña, apellido Mancilla, Dubige, ya le dije el nombre. Hermana Dubige Mancilla. Cuando danza, un día danzó desde el púlpito hasta abajo. Y lo he contado un par de veces también. Me fui, porque le estaba mirando, me fui tan preocupado, dije, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No lo puedo comprender. Esto es demasiado para mí. Información es mucho. No lo puedo comprender. Porque ella mide como 1,5 metros, no es muy alta. Pero saltó, debe haber sido unos 4 o 5 metros. Del púlpito abajo. Un púlpito alto. Y me fui, y le he contado, me fui al otro día, lunes, por fue un domingo. Lunes, a intentar hacerlo. No hubo caso. No se puede. No se puede. ¿Sabe? La Biblia dice, examínalo todo, retenga lo bueno, rechace lo malo. Y dije, sí, y empecé a clamar al Señor y dije, gracias al Señor porque esto lo haces tú, me hiciste ver tu gloria. ¿Cómo alguien puede saltar 4 metros de un lugar a otro? Imposible para el hombre. Yo mido 1,77 m y no llegaba a la distancia que llegó porque el saltar uno baja. No es como lo largo, baja en la distancia. Es imposible que para nosotros podamos avanzar, lo intenté muchas veces, no se puede. Intenta hablar en lengua como habla su hermano, no lo va a poder hacer nunca. Algunos imitan, hacen broma de esto. Pero dice la Biblia, contra Dios, contra Jesús, yo lo resisto, contra el Espíritu Santo no hay perdón. Así dice la Biblia, contra el Espíritu Santo no hay perdón. Por eso es tan importante, amados hermanos, amados pastores, amados ministros del Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo y que de nosotros brote el Espíritu Santo cada día más, porque recién ahí vamos a ser usados por el Señor. Recién vamos a ser vasos que vamos a estar en las manos del Señor. Vamos a ver convertimiento de pecado. Nosotros pasamos un proceso en Coyhaique de un tiempo más o menos largo que predicamos en la calle, predicamos en todos lados y no se convertía el alma. Pero vino un pastor sencillo, con no mucha predicación. Nosotros tratamos de hacer grandes predicaciones, elocuentes, y no era el camino. Predicó algo muy sencillo y dentro de la predicación hizo una parábola. La predicación duró alrededor de 15 minutos. Y hizo una pequeña parábola que no estaba en la Biblia y relacionó el Espíritu de Dios con un tarrito de durazno. Y nunca se me va a olvidar el tarrito de durazno, lo tengo acá siempre en mi corazón. 2 se salvaron. Pasó el tiempo, llegó el pastor Evaristo a la iglesia, predicando un día sábado. Predicó, José me ama, simple, 20 minutos. 12 se salvaron. 2 hermanos. Recién ahí pedimos que botarnos de rodillas. Y yo me boté de rodillas en el púlpito. Y más de rodillas me boté al piso. Dije, Señor, no quiero predicar más sin tu presencia. Sin tu presencia, Señor, no me uses, Señor. No es con mi intelecto, no es cuanto yo sepa de la Biblia. Es solo la presencia del Señor que salva el alma. Es solo la presencia del Señor. Hay muchos que quieren ver su conocimiento, pero si nos dejamos usar por nuestro Señor, si nos dejamos usar por nuestro Señor, no mirando quiénes somos, solo somos instrumentos, amado hermano. Él nos va a usar para su gloria, para la salvación de las almas. Él nos va a usar, el Señor nos va a usar. Él tiene misericordia de nosotros, Él nos llamó. Muchos han llamado al fin del mundo. Muchos
acabar. Y la Biblia lo dice. Pero en este tiempo, amados hermanos, es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Más que nunca, antes de andar hablando de otras cosas, prediquemos el Evangelio. Con todo de nuevo, buscando de la palabra del Señor, leyendo cada día la palabra del Señor y pidiéndole a Dios: habla mi vida. ¿Qué tengo que decirle a mi iglesia, Señor? ¿Qué tengo que decirle a mi familia, Señor? ¿Qué tengo que decirme a mí, Señor? Habla mi corazón a través de tu palabra, y el Señor va a empezar a hablarnos solo a través de su Espíritu Santo. Hoy, amados pastores, en esta conferencia día jueves, el Señor me ha instado a través del Espíritu Santo que debemos nosotros buscar que el Señor nos conozca, pero nuestros enemigos también. Y nuestros enemigos no son los hermanos, no, como le decíamos, son los demás, son las huestes del enemigo. Que el diablo diga: yo conozco al pastor Marín. Que el diablo diga: yo conozco al pastor Raj, al pastor Romero. Yo lo conozco. Yo conocí a cada uno de estos siervos. Y cuando entremos en la presencia del Señor, diga: ven, hijo fiel. Entra, hijo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque vendrá el día, dice la palabra del Señor, que vendrá y separará el trigo de la paja. Y separará el trigo de la paja, y el trigo será llevado a los graneros, y la paja se quemará en un fuego que nunca se apagará. Ese mensaje está vivo hoy en nuestros corazones. Ese mensaje de salvación está vivo, que hay arrebatamiento. Hermanos amados, hay un infierno. Y nosotros debemos velar por nuestras almas. Hoy estamos por gracia del Señor Jesucristo. Hoy estamos solo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Solo la gracia del Señor nos ha sostenido hasta hoy. Solo el poder de su Espíritu Santo mantiene esta iglesia viva. Por eso debemos vivir conforme a la voluntad del Señor y pedirle a nuestro Señor que hasta el último día de nuestra vida Él tenga misericordia de nosotros. Esto está luchar o morir o vencer. No hay punto medio. O morimos en el intento, amados pastores, o vencemos cuando Cristo venga. Yo creo escuchar la trompeta pronto. Cuando escuche a mi Señor la trompeta pronto, y seremos arrebatados juntamente a los muertos de Cristo y seremos llevados al cielo. Amados pastores, amados hermanos, evangelistas, misioneros, nosotros tenemos que volver al Señor. El enemigo nos conocerá. Así como conocían a Pablo conozco. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, a ustedes no los conozco. El Señor dirá: yo te conocí o no te conozco. Porque hay esa posibilidad. Puede ser, diga el Señor: ¿sabes qué? No te conozco. Pero digamos: Señor, si en tu nombre hice tantas cosas, iba a todas las conferencias, hacía tantas cosas, Señor. Pero el Señor dirá: no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a otro dirá: entra, siervo fiel. ¿A qué le dirá eso el Señor? A los santos. Sin santidad ninguno verá al Señor. Nosotros, nuestra vida tiene que volverse santa delante del Señor. Dice: es imposible. No, es posible con la presencia del Señor. Es posible con su Espíritu Santo que nosotros nos hagamos santos. No negando a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida sea intachable delante del Señor. Que no pequemos por ofensa ni por omisión. Nosotros, los hijos del Señor, podemos pedirle al Señor misericordia, y Él puede hacer con nuestra vida. Muchos nos hemos equivocado, pero tenemos abogado en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Enmendar nuestro camino y seguir el camino que el Señor nos ha trazado hasta el último día. Tenemos la posibilidad. Hay vida. Hay esperanza. Y el
Espíritu Santo está hoy aquí, está con nosotros y seguirá estando hasta el último día de nuestra vida. Vamos a orar al Señor, póngase en pie. Amado Salvador, delante de ti, mis pastores, delante de ti, mis hermanos, evangelistas, misioneros. Mira, Señor, que somos hombres y en nuestro corazón necesitamos más de tu presencia. Esta iglesia, Señor, si no la hubiera levantado tu Espíritu Santo, no estaría hoy en pie, pero tu gracia la ha sostenido, Señor. Este ramillete de pastores que lo has puesto por delante para trabajar en tu obra, solo tu gracia nos ha sostenido, Señor. Aquí no interviene el hombre, sino solo tu gracia, Señor. En esta bendita hora, Señor, de la noche, te ruego a través del Espíritu Santo que llene nuestras vidas, Señor. Que llene los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. Mira, Señor, que no somos perfectos y que no es nuestro intelecto, es nuestra sabiduría, sino es tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. En esta hora te ruego, Señor, para los que han perdido sus dones, devuélvelos, Señor amado. Te entrega dones de lengua, dones de danza, Señor Jesús. Entrega dones, Señor, libera la boca del que no habla. Libera al que está cautivo, al que no puede levantar sus manos al cielo, Señor. Al que no puede hablar, al que no puede orar, Señor, libértalo en esta hora. En esta hora necesitamos, Señor, tu presencia en nosotros. Deseamos tu presencia que dé vida, que dé habilidad, Señor. Dé vitalidad, Señor, a cada uno de mis pastores. Mira, Señor, sin tu presencia no somos nada. Sin tu presencia nuestra vida no es nada, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad. Llena de tu presencia en esta noche, Señor. Mira, Señor, cada uno de nosotros sabe cómo hemos venido. Pero te ruego perdón, Señor. Perdona nuestras vidas, nuestros pecados. Pero no nos haga volver como hemos llegado, Señor. Sino llénanos de tu presencia, Señor, te lo ruego. Llena de tu presencia, Señor, te lo ruego. Que tu Espíritu Santo sobreabunde en este lugar. Que tu Espíritu Santo abunde en nuestras vidas en esta hora. Mira, Señor, cada uno de estos siervos que se ha esforzado en venir. Nuestros hermanos, Señor, que se han esforzado en estar. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a habitar, Señor. La oración del justo puede mucho. En esta hora oramos, Señor, para que nos llene. Para que llene tu Espíritu Santo. Llena, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos volver a nuestros hogares llenos de tu presencia. A nuestras congregaciones llenos de tu gracia, Señor. Acá no estamos por venir, Señor. Venimos a buscar llenura. Oh, Señor Jesús, Rey de la gloria. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta hora. Llena de tu gloria en este lugar. Llena de tu presencia. Llénanos, Señor, con tu misericordia. En esta hora, Señor Jesús, tú tienes el poder. Tú tienes la gloria, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor. En esta hora entrego tu palabra, Señor, que es como la lluvia que cae en la tierra, vuelve al cielo, nunca se va vacía. Va a hacer cabida en cada corazón. En esta hora te ruego que cada uno no se desconecte de tu presencia. Si es necesario, tócanos en nuestras casas. A donde vayamos a dormir, Señor, llena tu presencia. Que estos días sean inolvidables para nosotros. Te ruego, Señor, por cada uno de mis pastores, que los fortalezca, Señor. Que dé fuerza para que sigan adelante en el mandato que tú nos has mandado. Gracias, Señor, por el mensaje que me has dado y que he entregado. Lo entrego
En el nombre santo, poderoso de mi Salvador Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Doy gracias al Señor.